porque el saber no cuesta nada. Aquí empieza su programa, La Ventana del Saber. Una ventana abierta para el arte, la cultura, los comentarios, noticias y mucho más. Y ya con ustedes, su anfitrión, el arquitecto Edwin Almonte. Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos y amigos que están en sintonía con su espacio, La Ventana del Saber, la ventana que se abre cada sábado a partir de las 10 de la mañana en esta su emisora Pura Vida, 96.7 FM. Esta es la emisora de todos, la estación sin límites. Gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que nos da esa nueva oportunidad en esta mañana de estar conectados con cada uno de ustedes a través de las ondas hercianas y a través de puravidafm.net. Nuestra compañera de programa, Mabel López, se integra en breves momentos. Hoy tendremos la participación del terapeuta familiar y de parejas, Pastor Sixto Castillo, con el tema crisis de identidad, así que mantenga la sintonía. Hoy es 22 de febrero, este es el 53º día del año en el calendario, esto es el día número 53, quedan 313 días para finalizar este año 2020. Un día como hoy del año 1928 en Barcelona se estrena la película Don Quijote de la Mancha, dirigida por Lou Lauritzen Sr. También un día como hoy del año 1932, Adolf Hitler se presenta como candidato a la presidencia de la República Alemana por el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. También un día como hoy del año 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt ordena al general Douglas MacArthur que salga de Filipinas debido a la caída de las defensas estadounidenses. Hoy se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres y también el Día del Pensamiento Scout. En este momento se abre la ventana del saber para el proverbio del día. Y como sabemos que hay un proverbio para cada día, leemos Proverbio 22, a propósito que hoy es día 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así. Hay muchas cosas que nos enseñaron de manera incorrecta, pero debemos investigar, escudriñar para saber si esas cosas realmente son así. En el día de hoy tenemos dos palabras, son posponer y proponer. Algunas personas dicen la reunión fue propuesta debido a la lluvia. No, fue pospuesta, ¿verdad? Debido a las lluvias. Si fue propuesta es que hay una fecha donde se va a realizar. Así que posponer es dejar para un tiempo posterior la realización de algo, ¿verdad? Algo que usted aplaza. La reunión fue pospuesta por causa de la lluvia, por ejemplo, ¿verdad? De luego, y puesta que será realizada. Entonces debe ser así. La palabra proponer es
exponer un proyecto o una idea, una persona a otra, que éste lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Una propuesta, ¿verdad? Proponer, presentar o recomendar algo, eso es una propuesta. Cuando usted está en una reunión, hay una moción, ¿verdad? Y usted propone algo, entonces estamos hablando de una propuesta. Así que no podemos confundir la palabra posponer y la palabra proponer. Son totalmente diferentes una de la otra. Y esta información llega a ustedes gracias a la cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. 67 años llevando solución a las comunidades. Si necesitas ahorrar, este es el mejor lugar. Si necesitas reparar o construir, tenemos las mejores tasas del mercado. Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. Hay muchas cosas que nos enseñaron de manera incorrecta y crecimos creyendo esa mentira, como por ejemplo que esa marca de pintura era la mejor y que aquella era la de mejor rendimiento, pero no era así, porque la verdadera pintura de alto rendimiento y de alta calidad es Eagle Paint, que es una pintura con formulación americana. Tenemos un tipo diferente para el uso que requiera: acrílica, esmalte, satinada, semigloss, pintura para piscinas, canchas, masillas, selladores de techo y una amplia gama de colores. Y lo más importante es que Eagle Paint es una empresa del reino dirigida por hombres del reino. Presentamos Olor a Tierra Nueva. Meditaciones que te prepararán para vivir en la tierra prometida. Presentadas por Dennis Richard. En una ocasión tuve la oportunidad de viajar con un amigo hacia la ciudad de Miami. Hace unos meses. Era de noche. Estaba muy oscuro, así que solo se podían ver las luces de la pista donde aterrizaríamos. Inmediatamente me formulé una pregunta. ¿Qué pasaría si durante la noche, en el despegue o el aterrizaje de un avión, las luces de la pista se apagaran? Definitivamente habría una tragedia. A lo mejor lo más conocido en un aeropuerto es la torre de control, los grandes aeroplanos, los experimentados pilotos, las relucientes azafatas, todo muy bien. Pero nadie piensa en esas pequeñas luces que guían y dan dirección a los cientos de aviones que salen y entran en todos los aeropuertos del mundo. Nadie las reconoce, pero ellas siguen ahí y cumplen con su deber de dar luz. En la vida hay personas que nacieron para hacer luz. Su llamado es inspirar, desafiar, acompañar, dar dirección en tiempos de oscuridad. Personas a las cuales Dios dotó con dones extraordinarios para llevar esperanza, para llevar luz. Pero, ¿qué pasaría si esas personas con este llamado tan importante dejaran apagar su luz? Pues pasaría una situación similar a la de un aeropuerto sin luces en una oscura noche. Vinimos a este mundo a dejar, no a llevarnos nada. Por eso, aunque nadie reconozca tu trabajo, aunque sientas que no te dan la importancia que esperabas, aunque sientas que otros se llevan el mérito, no te preocupes. Tu trabajo es ser luz, es ser ejemplo, es dar dirección. En ciertos momentos es bueno pasar desapercibido, como esas luces que nadie ve, pero que dan dirección y cumplen su propósito en la vida. Prefiere lo simple y disfrutar de la vida sin llevarte el mundo por delante. Al fin y al cabo, todos tendremos que dar cuentas al Creador por lo que hayamos hecho con ella. Por eso, no pienses que lo haces en vano. No sientas envidia por las riquezas de aquellos que lo hacen malo. Lo que fácil viene, fácil se va. No hay nada que se haga en esta tierra que no se pague en esta tierra. Es mejor ser sabio que ser fuerte. Si en algún momento fuiste luz y soporte para alguien, y hoy en día esa persona no se siente agradecida, tranquilo, cumpliste tu parte. Sigamos siendo luz, sigamos siendo ejemplo. Si a Dios lo crucificaron, ¿qué no harán con nosotros? No te canses, sigue haciendo la buena obra que se te ha encomendado. Hoy es un día de nuevos retos y nuevas oportunidades. Y prepárate,
porque me huele a tierra nueva. Este es el diario de un adorador con el pastor Yacid Vargas. Hoy quiero compartir contigo un tema que está en el capítulo número 8 de mi libro, el cual titulé Es necesario. Esta expresión significa algo que debe ocurrir, que tiene que hacerse para la existencia, el correcto estado o funcionamiento de alguien, algo y su propósito. Es necesario tiene que ver con inevitable, preciso, inexcusable o insustituible. Hay que decir que la vida de todo creyente que desarrolla el servicio en cualquier área, usando su don, ministerio o profesión, tendrá que experimentar y aprender a vivir momentos que no desea y que, de paso se ha dicho, evita voluntariamente. Recuerda que todo crecimiento está planificado para darse por medio de dos métodos: la enseñanza y los procesos. En ambos casos juegan un papel prioritario la soberanía y sabiduría divina. Comparto hoy contigo algunos momentos bíblicos en los que se evidencia la realidad física y espiritual de esta expresión es necesario. Primero, es necesario nacer de nuevo para adorar, servir y vivir en la legalidad del reino de Dios. Segundo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan capítulo 3, verso número 30. Tercero, Jesús expresó: me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Número 4, en Lucas capítulo 18, verso 1, Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la necesidad o que es necesario de orar siempre sin desanimarse. La oración no pasa de moda, es un tema de la verdad presente que nuestras próximas generaciones deben mantener en su vida de fe. Y número 5, Jesús expresó al momento de revelar la adoración real que es necesario que quienes han entendido esta revelación se disciplinen con intencionalidad a desarrollar su vida de adorador. La oración y la adoración van de la mano. Todo adorador es alguien que tiene una vida de oración, y una de las áreas que más se desarrolla cuando oramos es la adoración, porque Dios se revela en medio de sus atributos y esto es la base de la adoración, saber quién es Él. Recuerda entonces que es necesario nacer de nuevo, que Él crezca y que tú mengues. Es necesario estar en los asuntos del Padre. Es necesario aprender a orar siempre sin desmayar y es necesario adorar. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Ya están abiertas las matrículas para el año 2020 en la Escuela Ministerial Sellados para Adorar, bajo el lema Familias que Adoran. Modalidades presencial y virtual. Vincúlate hoy mismo. Solicita más información 809-543-3775. Sellados para Adorar. Comparte tu experiencia de hoy. Escríbenos a eldiariodeunAdorador@gmail.com. La vida en los tiempos bíblicos. Ruth la Moabita, heroína del libro que lleva su nombre. En su primer matrimonio fue la esposa de Mahlón, hijo de Elimelech y Noemí. Cuando murió Elimelech y sus dos hijos, Mahlón y Kelión, Noemí insiste en volver sola a su tierra, pero Ruth también insiste en acompañarle. Sus palabras, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, confirmaron su decisión. Así llegó a Belén. Durante la siega de la cebada, Ruth llega a espigar en los campos de Booz, pariente de Elimelech. Logra la atención de Booz por lo bien que otros hablan de ella, pero también por su condición de buena trabajadora. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth entró a la era donde Booz dormía, después de haber comido y bebido, para apelar al pariente de su esposo difunto, descubriéndole los pies. Cuando el pariente más cercano renunció a sus derechos y responsabilidades ante la viuda, Booz la tomó por esposa según la ley del levirato. Su primogénito se llamó Obed, abuelo de David, y de esta manera, aunque era gentil, Ruth mereció un lugar en la genealogía del Mesías. Hola, bienvenidos a La Ventana Migratoria. Para viajar a Estados Unidos es necesario tener pasaporte y visa. Algunos países están en un programa que se llama Visa Waiver Program o Programa de Exención de Visas, donde sus nacionales solo tienen que solicitar electrónicamente un instrumento conocido como ESTA o Electronic System for Travel Authorization. Solamente 39 países están dentro de este programa y los países que están en este programa de exención de visas son Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia,
Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán y el Reino Unido. Si usted es nacional de estos países, no necesitará solicitar el visado a los Estados Unidos. Puede perfectamente solicitar el famoso instrumento conocido como esta. Y hasta aquí la ventana migratoria en la ventana del saber. Ahora escuchemos las noticias en la ventana del saber. Vamos a las noticias. Dice Vladimir Putin, solo existe padre y madre en Rusia. Así él rechaza de cuajo la agenda LGBT. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó los términos inclusivos progenitor 1 y progenitor 2 para sustituir a padre y madre, enfatizando que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Mientras yo sea presidente, no tendremos progenitor 1 y progenitor 2. Solo padre y madre, dijo el mandatario, a la vez que dejó en claro que no tiene la intención de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo mientras esté a cargo del país. Así dice él, y alguien le pregunta, ¿y si se trata de una familia incompleta? Entonces, ¿qué? Entonces él dice, hay que aclarar algunas cosas. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pero con la familia es un poco diferente, agregó el mandatario. Muy vinculado a la Iglesia Ortodoxa, el presidente ruso mantiene lo más conservador de las costumbres religiosas y se opone a cuestiones relacionadas con la agenda LGBT, incluyendo la prohibición de cualquier manifestación de afecto entre personas del mismo sexo en los espacios públicos. Asimismo, Putin subrayó que la idea de proteger los valores familiares tradicionales es correcta en sí misma, pero es necesario pensar cómo formularla en la legislación de la manera adecuada. Solo tenemos que pensar en qué frases y dónde hacerlo, respondió el presidente. Ahí está, tremendo todo esto que está ocurriendo en Rusia con el presidente Vladimir Putin, que realmente está a favor de la familia, a favor de las líneas tradicionales. Tremendo. Vamos a continuar con el origen de las cosas. Ahora aprenderemos sobre el origen de las cosas. Vamos al origen de las cosas y el origen de la expresión no tiene pelos en la lengua. Tener un pelo en la lengua dificulta la pronunciación de las palabras. Esto es porque nuestra lengua contiene 10.000 receptores sensoriales y cuando nuestro miembro siente la presencia de un cuerpo extraño, hace que sintamos incomodidad al hablar. Entonces, cuando alguien habla claramente y dice las cosas como son, se dice que no tiene pelos en la lengua. Así que ya usted sabe el origen de esta expresión, de dónde viene, para que usted pueda tener el conocimiento adecuado de ello. Edwin Almonte, dímelo Mabel, la ventana del saber.
Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. La Ventana del Saber. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana con Edwin y Mabel, qué programa que me encanta. A mí me gusta ese proverbio del día. Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así. Lo heavy que me trae el consejo del día. El comentario y también la entrevista. A mí me gusta la sesión de orilla y ve la cosa. Reflexiones de Mabel que son hermosas. Él sabía que desde la cocina, curiosidades bíblicas y la noticia. Los sábados me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa en La Ventana del Saber. Los sábados me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, men. Y coloco mi programa en La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. La Ventana del Saber. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana. Radio con excelencia. Ya. La Ventana del Saber. Edwin Almonte, Mabel López. Díselo, Balacé. El levita musical. La Ventana. La Ventana del Saber. Ya. 9, 6, 7, pura vida. Para colocar tu publicidad en La Ventana del Saber, llámanos al 829-341-6060. Un buen diseño es aquel que garantiza el buen funcionamiento y utilidad de los espacios, al mismo tiempo que se convierte en un ícono de la estética arquitectónica. Por eso, el arquitecto Edwin Almonte te ofrece los servicios de diseño, elaboración y tramitación de planos, remodelación, construcción y supervisión. Si quieres un diseño y una construcción con detalles finamente acabados, busca los servicios del arquitecto Edwin Almonte, llamándonos al teléfono 829-341-6060. Arquitecto Edwin Almonte, seguridad y elegancia en la construcción. Pinturas Eagle Paint cumple 10 años y lo celebra en grande. Con su concurso Descubre el 10 y gánate 10 tarros de pintura. Solo debes despegar la etiqueta de la pintura que hayas comprado. Y si tiene el número 10 del aniversario de Pinturas Eagle Paint, automáticamente te ganas 10 tarros de pintura. Adquiere tus pinturas visitando uno de nuestros puntos de venta o haz tus pedidos al 809-971-4343, porque te la llevamos a cualquier parte del país totalmente gratis. Así que compra tu pintura, descubre el 10 y gánate tus 10 tarros de Eagle Paint. Promoción válida desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Pinturas Eagle Paint, formulación americana. Algunas restricciones aplican. Aún con el más alto de los rendimientos atléticos, nadie ha podido vencer cuando se trata de ganarle la carrera al tiempo. El secreto es concentrarse en correr y no en ganarle. Por eso, sin importar qué tan veloces seamos, jamás le ganaremos al lento tiempo. Dios te bendiga, sigue adelante y no te rindas. Soy Jordi Espinal y te invito a seguirme en las redes sociales a través del hashtag Jordi6. Hasta la próxima. 2018, 66 años de tu cooperativa San Miguel y arranca el sorteo aniversario con muchos premios en efectivo. Por cada 500 pesos en aportaciones en tu cooperativa San Miguel recibes un boleto y mientras más ahorres, más oportunidades de ganar. 10 premios de 15,000 pesos, 6 premios de 25,000 pesos, 4 de 50,000 pesos, 2 de 75,000 y 4 premios de 100,000 pesos. Sorteo 66 aniversario de Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. Más detalles en la prensa, algunas restricciones aplican. Alto ahí, basta ya.
No más feminicidios. En lugar de matarla, protégela. No la mates, que es la madre de tus hijos. En lugar de matarla, ámala más. Antes de matarla, acuérdate que tu madre es también una mujer. Un mensaje de este programa. La Ventana del Saber. Si buscas ropas y perfumes de marcas originales, en Andrés Grullón Ropa con Clase obtienes de un 20 a un 50% de descuento todo el tiempo. En Polo, Versace, Diesel, Hugo Boss, entre otras más. Visítanos en nuestras redes sociales, @Andrés Grullón Ropa con Clase. Estrella Sadalá, esquina 27 de febrero, en la Plaza Las Galerías, segundo nivel, Santiago. Teléfono 809-583-2269. Andrés Grullón, Ropa con Clase. Nuestro país necesita cambios. Cambios para todos. Bienestar, crecimiento y avance. Donde todos podamos ser parte de los logros alcanzados. El país soñado para cada dominicano. Donde los recursos sean administrados de forma justa. Donde la justicia haga honor a su nombre. Para lograrlo, contamos contigo. Generación de servidores. 2020-2024. El cambio empieza con servir. Looking for his first hit of the year. He drives one deep left field. That goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. En la Ventana del Saber, abrimos la ventana del deporte con Daniel Nova. Al iniciar oficialmente este viernes los entrenamientos de Grandes Ligas, República Dominicana cuenta con representación en cada uno de los 30 equipos, único país además de los Estados Unidos. 227 quisqueyanos encabezados por la leyenda Albert Pujols, 113 en la Liga Nacional y 114 en la Americana. De esta manera, los dominicanos superan su representación de 2019, que era de 206, y siguen a la cabeza. Aunque contamos con muchas estrellas, la figura emergente en este momento es Juan Soto, ganador de la pasada Serie Mundial. Béisbol. Rojo Bíblico. Y nosotros continuamos en su espacio, La Ventana del Saber. Ahora entramos al Rojo Bíblico con nuestra serie Crisis de Identidad. Y para esto tenemos con nosotros al pastor Sixto Castillo, quien tiene 33 años pastoreando. Actualmente es parte del equipo de pastores de Congregación Cristiana que pastorea el apóstol Yacer Rivas. Es terapeuta sexual y de parejas, tiene doctorado en teología, es catedrático del Seminario Internacional de Miami y coordinador nacional de esa misma entidad. Así que aquí está con nosotros el pastor Sixto Castillo para hablarnos de esta serie que tenemos ya algunos sábados tratando crisis de identidad. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se siente en esta mañana? Bien, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio enorme estar con ustedes y poder compartir este tiempo, sobre todo porque estamos hablando de un tema muy relevante ante una circunstancia donde hay una crisis de liderazgo en todas las esferas de la sociedad. Y a propósito, hay muchas crisis actualmente, ¿verdad? Así es. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos este tema, vino antes de que surgieran algunas cosas, ¿verdad? Para que después no digan la gente que vinieron con un tema. No, este tema ya estaba planteado y así que queremos dar continuidad. Y qué bueno que hoy tenemos a una persona que es terapeuta, que conoce, que maneja estos casos. No solamente tiene la teoría, sino que tiene la práctica y que puede darnos mucha luz en torno a este tema de crisis de identidad. ¿Cómo podemos empezar, pastor, hablando acerca de este tema? Pienso que existe una realidad en la iglesia
La Iglesia de Cristo experimenta grandes crisis producto de una falta de identidad de los creyentes. Pero todo tiene que ver exactamente con la manera con la que hemos sido formados, cómo hemos recibido el mensaje del Evangelio, y esto nos ha llevado a tener una ausencia de confianza en quienes somos, y por ende no nos movemos en la dimensión y la manera correcta en la cual deberíamos de proceder. Porque si no tenemos una relación con un padre que nos ha dado una identidad de hijo, entonces nosotros vamos a estar a la deriva ante todas las situaciones que ocurren en nuestros ambientes donde estamos colocados. Así que la sociedad va a permear y va a traer un sinnúmero de aspectos que vendrán contra nosotros, y solo aquellos que estén definidos de quiénes son podrán sostenerse con los principios fundamentales de la palabra ante todas las demandas emocionales que la vida le enfrenta. Pero quisiéramos hablar un poco sobre el origen, ¿verdad? Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de que el ser humano, cuando fue establecido en la tierra, fue establecido con una autoridad delegada. Así que el primer hombre y la mujer fueron comisionados por Dios para que ellos pudieran regir y representar los valores y principios de un rey eterno que nunca ha dejado de ser rey, y que obviamente coloca al hombre en la tierra para que en este plano terrenal pueda lograr hacer la mejor administración de las cosas que Dios le había entregado. Así que la autoridad fue delegada y el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero de ahí vemos que hay relatos que son muy precisos, que nos hablan de la identidad usurpada. Y ¿Cómo es eso? La identidad usurpada ocurre cuando la mujer y el hombre caen sucumbiendo ante una autoridad que ellos se sujetaron. En este sentido, hay que reconocer que no fue el hombre quien fue engañado, sino la mujer que, siendo engañada, transgredió y comió, y luego dio el fruto al hombre para que él también comiera. Así que primero la mujer fue engañada, el hombre no fue engañado, sino que voluntariamente se sujetó al capricho y deseo de su mujer para complacerla. Fue seducido, podemos decir. Podríamos hablar de que hubo un proceso de seducción, ¿verdad? Y dentro de esto hay que hablar de la identidad restaurada. La identidad restaurada comienza en Cristo y concluye en Cristo. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una falta de identidad, esta falta de identidad va a producir una muerte espiritual que se hará manifiesta en nuestra ausencia o distancia de Dios. A medida que conozco menos de quién soy, más distanciado estaré de mi origen, de dónde provengo. Por lo tanto, una persona que no tiene una identidad definida va a ser gobernado por los ambientes y va a ser gobernado por las esferas espirituales de tinieblas. En ese sentido, entonces, va a vivir conforme a la corriente del mundo. Cuando la palabra nos habla de no conformarnos al mundo, nos está diciendo que no nos hagamos a la forma del mundo. Pero una persona sin identidad automáticamente sucumbirá ante todas las ofertas que el mundo le trae y va a ser impulsado por lo que nosotros conocemos como su concupiscencia, que de hecho es propia de cada uno. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, y eso quiere decir que cada ser humano tiene una manera en la cual puede ser atraído. El pecado simplemente es una oferta agradable a la carne a través de la tentación. Yo voy a sucumbir a la tentación si mi identidad no está afianzada en Cristo y si no entiendo que la naturaleza divina, estando en mí, me facultará con todas las condiciones para poder preservarme ante un mundo de maldad y de contaminación. Podemos decir, pastor, que en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor tenía falta de identidad. ¿Pudiéramos verlo de esa manera? Sí, me llama mucho la atención esa parábola. Cuando vamos al diccionario descubrimos que hay dos definiciones allí. Hay una definición que dice el hijo pródigo como dice la parábola, y quien escribe eso en el diccionario no es cristiano, no es bíblico, no conoce la realidad, solo está viendo el abordaje de un tema que la iglesia equivocadamente lo ha planteado. Lo que observamos en esta parábola es que no es el hijo el pródigo, sino el padre. Y viene entonces el diccionario y define que prodigar es impartirle a una persona todo sin merecerlo. Y eso fue lo que hizo el padre. Ah, pero mire, eso está bueno para la sección que tenemos aquí. Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así.
Porque entendemos que el hijo era el pródigo, ¿verdad? No, de hecho dice, hubo un padre que tenía 2 hijos. La parábola se centra en el padre, en el amor del padre que es representado en Dios mismo y que está recibiéndonos a nosotros a pesar de nuestro extravío y de que estamos comiendo algarrobas en el mundo. Es una expresión para decir cuánto amor tiene Dios por nosotros, que nos llama hijos a pesar de nosotros habernos extraviado de Él. Y esta parábola no se centra en lo prodigio de lo pródigo del hijo, sino más bien en lo pródigo del padre. Así que sí, el hijo dijo, dame todo lo que me toca y yo me voy. Y tomo todo lo que me toca, me voy al mundo y descubro amargamente que el mundo está diseñado para robar la identidad. Wow, tremendo. Entonces él se vio en un momento que sin identidad prácticamente, porque había salido de la casa del padre donde realmente tenía todo, no había necesidad de abandonar ese lugar. Podemos decir que cuando una persona no conoce bien al padre, entonces puede perder la identidad. Así es, de hecho, recuerda que la palabra dice volviendo en sí. Volviendo en sí. Hasta que no vuelve en sí, esa persona no está en sus cabales para entender quién es. Y hay un problema más fuerte que porque estamos hablando de ausencia de identidad desde 2 perspectivas. La ausencia de identidad en aquellos que no tienen a Cristo, por supuesto, no saben quiénes son. 3 preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Ninguna ciencia humana puede responder estas 3 preguntas hasta que no llega a Cristo. Ahora, está la otra parte del pueblo de Dios que de una forma equivocada ha creado creyentes, seguidores de Cristo, pero no hijos. No se trabaja paternidad divina, no se trabaja identidad divina y por lo tanto las personas están solo como seguidores de una fe ciega que no tiene una personalidad que está atento a su necesidad. Entonces uno siempre tiende a tener grandes conflictos por causa de eso. Y Jesucristo en un momento le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y entonces ellos comenzaron a decir, tú eres, algunos dicen que tú eres un profeta, algunos dicen que tú eres el Elías que había de venir. Y Jesús lo detiene y le dice, ¿y ustedes que están conmigo? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro salta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús sabía quién es Él como el Hijo de Dios persistente y eterno, que fue encarnado y que vino a la tierra para poder representar la humanidad que Él mismo había creado con la intención de salvar lo que se había perdido. Él mismo, que tenía identidad, quería que los discípulos supieran quién era Él, porque obviamente Él estaba seguro de su identidad. Así que aquel que está en Cristo tiene una nueva identidad. Tremendo. Hay un texto en la Biblia que dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, y ese texto se aplica a Satanás como ese ladrón. Podemos ver a Satanás como aquel ladrón que viene a robarle la identidad a Adán y Eva, porque ya Dios... Es el usurpador. Usurpador, ¿verdad? Dios le había dicho, eran hijos de Dios, ya Dios le había creado a imagen y semejanza de Él, ya ellos tenían un parecido a Dios. Así es. No necesitaban descubrir más de lo que Dios le había dado, pero también cuando Jesús va al desierto y viene Satanás a tentarle, le dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Entonces trata de robarle la identidad, así como se la había robado a Adán, quiere robársela también a Jesús. Sí, pienso que el enemigo no tiene jurisdicción sobre nuestra mente. Él puede injertar pensamientos en nuestra mente, pero no tiene conocimiento pleno en lo profundo de nuestro ser. Cuando nosotros somos manipulados por pensamientos que vienen de las tinieblas, estos pensamientos producen una emoción interna que genera una acción. Pero si nosotros descubrimos que los pensamientos del enemigo siempre son a nivel intelectual, entonces vamos a descubrir cuando nos habla el Espíritu. Cuando nos habla el Espíritu, nos habla a nuestro espíritu desde adentro y percibimos profundamente que es Dios quien está hablando con nosotros. Ahora, cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, es una muestra de sus limitaciones, porque él estaba haciendo una pregunta porque sospechaba que era el hijo, pero no estaba seguro. Por eso lo llevó a la cruz, porque también sospechaba que con la cruz iba a derrotar a Cristo, cuando no sabía que todo se había anticipado en el consejo de Dios para que él llegara a la cruz y fuera nuestro sustituto perfecto, derramando su sangre en la cruz, haciendo posible la redención de todos nosotros y restaurando nuestra identidad en él. Así que identidad tiene varios aspectos. Primero tiene imagen. Volvemos
volvemos ahora a ver en las Escrituras que dice que nosotros fuimos escogidos para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Amén. Así que esto es una restauración a la imagen original del Hijo eterno y persistente. Y luego tenemos ahí en identidad posición, que mucha gente no sabe manejar la posición. La posición nos permite a nosotros operar en dos dimensiones al mismo tiempo. Recuerde que nosotros como hijos de Dios no solamente recibimos el impacto de una transformación de una nueva naturaleza, sino que Cristo, que está sentado en los lugares celestiales, también nos ha sentado juntamente con él en lugares celestiales. Así que nosotros podemos operar en la dimensión física humana y podemos operar en la dimensión espiritual. Por eso en el nombre de Cristo podemos atar, podemos desatar y podemos reprender las esferas espirituales, porque estamos posicionados en Cristo. Otro aspecto importante de la identidad es el propósito. Yo creo que cuando nosotros entendemos el propósito por el cual Dios nos colocó en un lugar, entonces nuestras motivaciones comienzan a ser sanadas. Las motivaciones erróneas nos sacan del propósito eterno. Tenemos que conocer que el propósito eterno es en singular y está llamado hacia el hecho de hacia donde Dios quiere que nosotros como hijos vivamos. Pero dentro de ese propósito está el llamado. El llamado es la asignación que ocurre en un momento determinado de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Excelente. Y en ese llamado, entonces, en esa asignación, cuando entramos a formar parte, entonces tenemos la visión, que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Y por eso no podemos tener visión de forma particular ni privada, sino que la visión está enfocada en la palabra y en la misión es la forma de cómo ejecutar lo que Dios nos ha mostrado. Excelente, excelente. Entonces, en este tema de identidad tenemos imagen, posición y propósito. Así es. Excelente. Vamos a hacer una pausa, pastor, y luego de la pausa continuamos con este excelente tema, crisis de identidad. Sin límites, sin límites. Para colocar tu publicidad en la ventana del saber, llámanos al 829-341-6060. Un buen diseño es aquel que garantiza el buen funcionamiento y utilidad de los espacios, al mismo tiempo que se convierte en un ícono de la estética arquitectónica. Por eso, el arquitecto Edwin Almonte te ofrece los servicios de diseño, elaboración y tramitación de planos, remodelación, construcción y supervisión. Si quieres un diseño y una construcción con detalles finamente acabados, busca los servicios del arquitecto Edwin Almonte, llamándonos al teléfono 829-341-6060. Arquitecto Edwin Almonte, seguridad y elegancia en la construcción. 2018, 66 años de tu cooperativa San Miguel y arranca el sorteo aniversario con muchos premios en efectivo. Por cada 500 pesos en aportaciones en tu cooperativa San Miguel recibes un boleto y mientras más ahorres, más oportunidades de ganar. 10 premios de 15,000 pesos, 6 premios de 25,000 pesos, 4 de 50,000 pesos, 2 de 75,000 y 4 premios de 100,000 pesos. Sorteo 66 aniversario de Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. Más detalles en la prensa, algunas restricciones aplican. Alto ahí, basta ya, no más feminicidios. En lugar de matarla, protégela. No la mates, que es la madre de tus hijos. En lugar de matarla, ámala más. Antes de matarla, acuérdate que tu madre es también una mujer. Un mensaje de este programa. La Ventana del Saber. Nuestro país necesita cambios. Cambios para todos. Bienestar, crecimiento y avance. Donde todos podamos ser parte de los logros alcanzados. El país soñado para cada dominicano. Donde los recursos sean administrados de forma justa. Donde la justicia haga honor a su nombre. Para lograrlo, contamos contigo. Generación de servidores. 2020-2024. El cambio empieza con servir. Sin límites, la vida. Continuamos con este su espacio, La Ventana del Saber. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @La Ventana del Saber, Facebook,
Instagram y Twitter, también nuestro canal de YouTube. Usted puede ingresar y escuchar nuestros programas. Hoy estamos compartiendo con el pastor Sixto Castillo acerca de esta serie Crisis de Identidad. Pastor, ya hemos hablado de imagen, posición y propósito. ¿Qué sigue? Así es. Sí, tenemos que pensar en función de qué produjo esa falta de identidad en nosotros. Y tenemos que saber que nosotros podemos perder nuestro propósito y razón de ser cuando torcemos nuestro camino. Torcer nuestro camino significa perder la perspectiva de poner los ojos en Jesús. Y cuando una persona va hacia la destrucción, cuando una persona coloca cualquier objeto o cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios, levanta un ídolo que se opone a su vínculo con el Creador. Y por supuesto eso va a traer una pérdida de comunión y de separación con Cristo. Dentro de eso entonces tengo que preguntarme, ¿quién cree Dios que yo soy? Es una parte importante. ¿Qué me ha dado Dios a mí para que yo sea llamado hijo? Y aquí entonces estamos hablando de unos pactos que Dios realiza con nosotros: el pacto de imagen, el pacto de dominio y el pacto de obediencia. Dentro de esto entonces nosotros tenemos que entender que hasta que no comprendemos quiénes somos, entonces no actuaremos a la altura o el nivel que debemos de actuar. Eso quiere decir que hay una supracultura, que es la cultura del reino, que debe de vivirse en la tierra y no esperar a que seamos transformados en la totalidad. Somos llamados a encarnar el mensaje de Mateo capítulo 5 y 6 en la tierra, para que entonces el Cristo que está en nosotros se haga manifiesto en la vida de aquellos que no lo conocen. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿qué yo necesito entender? Primero, debo de saber que tengo que tener una relación bilateral. Esta relación bilateral se basa en dos principios: la humildad y la dignidad. La humildad viene del término humos, que significa polvo. El polvo de la tierra, el humus, es exactamente el origen de donde provenimos. Polvo eres y a polvo volverás. Así que una persona que se ejercita en la humildad trata a los demás igual que él y nunca inferior. Esta persona descubre que el origen de todos es el polvo. Y científicamente está demostrado que existen 56 elementos en la tierra que están en nuestro cuerpo físico. Así que el magnesio, manganeso, cobre, hierro, todas esas cosas están en nuestro cuerpo como una evidencia desde dónde venimos. Así que por eso esa frase, se te subieron los humos a la cabeza, la gente la usa mal. No es humo, es humo, ¿verdad? Se te subieron los humos a la cabeza. Esos humos son exactamente la expresión de donde viene la palabra humildad. Cuando a alguien se le suben los humos, simplemente está creyendo que es más que lo que debe de ser. Y la palabra declara: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que una persona que vive de acuerdo al propósito de Dios no permite que la circunstancia los atraen o los arrastren. Esta persona sabe que su identidad está compuesta por características que van forjadas a través del poder del Espíritu y de una palabra viviente que penetra nuestro ADN y conforma el nuevo hijo que está formándose en nosotros. Excelente. Podemos decir entonces, pastor, en ese caso de la humildad, que aquellos religiosos del tiempo de Jesús no estaban enfocados en esa identidad que debían tener con el Padre. Ellos hablaban mucho del Padre, pero Jesucristo es que viene y le da a conocer verdaderamente al Padre. Sí. Ellos tenían un Padre muy lejano, pero Jesucristo viene y enfoca a un Padre más cercano a nosotros. Podemos ver que el orgullo religioso, al no tener esa humildad, tenían esa falta de identidad. Es interesante lo que acabas de decir, porque hay algo que quizás la iglesia no ha podido captar, y es el hecho de que Cristo vino a hacer conocer al Padre. Amén. Y esta expresión que Él trajo como consecuencia presentó una nueva manera de cómo ver a Dios, como el Padre de las luces, como aquel que todo lo llena, aquel que todo lo controla. Y Cristo vino a hablar del Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Ellos hablaban del Padre de Abraham, pero Jesús habló de su Padre y habló de que nosotros también seríamos hijos y podríamos también ser hijos del Padre. Así que Dios en Jesucristo nos devolvió
toda posesión que habíamos perdido, incluyendo el árbol de la vida, según Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 muestra el proceso de conversión de una persona, de ser uno que no tiene identidad a convertirse en un hijo. No sé si te lo sabía, pero el texto bíblico de Efesios 1, 13 y 14 dice que después de haber oído el evangelio de la salvación, la palabra de verdad, dice que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra o garantía de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Así que la posesión de todo lo que nos tocaba, ahora en Cristo nos pertenece por heredad. Tremendo. Somos herederos en Cristo. De la posesión que Adán y Eva habían perdido, ahora nosotros la tomamos en Cristo. Somos los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, legalmente operamos. Y en ese punto te voy a hablar ahora de lo que representa operar en legalidad y operar en ilegalidad. Si no tengo una identidad definida, posiblemente voy a estar operando de una manera incorrecta en la tierra. Voy a decir esta palabra. El diablo, el enemigo, Satanás y sus demonios no tienen jurisdicción contra el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene un origen divino. Por lo tanto, esto es intocable para las esferas del mundo de las tinieblas. Lo que el enemigo hace es trabajar con el viejo hombre. El enemigo trabaja con el viejo hombre tratando de crear una situación de desenfoque en el viejo hombre. Así que él va a apelar a nuestros malos hábitos, él va a apelar a nuestra vieja naturaleza para que nosotros nos sujetemos a ella. Entonces lo que el enemigo hace es que nos invita, nos incita para que nosotros voluntariamente pequemos. Cuando pecamos entramos a una esfera de ilegalidad. El enemigo opera en la ilegalidad. Al estar en la ilegalidad, entonces nosotros somos presa fácil para ser golpeados por él. El enemigo nos va a atacar, nos va a golpear y toda nuestra estructura va a ser afectada por estar en su territorio, porque él puede en ese momento tener acceso a nosotros. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, venimos con un corazón realmente contrito y humillado delante de Dios, entonces Dios nos devuelve a esa posición correcta de legalidad, donde operamos en la obediencia del Espíritu por la palabra. Y en ese momento el enemigo tiene que huir de nosotros, porque no puede entrar a una jurisdicción donde somos gobernados por el Espíritu de Dios. Excelente. Esa es una parte muy importante. Eso quiere decir, pastor, entonces, que una persona que ha nacido de nuevo, entonces tiene el derecho legal de operar en el reino de Dios. Por supuesto que sí. Si no ha nacido de nuevo, no tiene, es ilegal en ese reino. Sin embargo, yo pienso que ahí lo que está planteando lo tenemos que ver de una perspectiva de la religiosidad. La nación de Israel fue escogida por gracia, porque no merecía ser escogida. De hecho, a quien se escogió para marcar como Israel fue a un usurpador llamado Jacob. Así que Jacob no tenía nada de por qué Dios tenía que escogerlo. Fue por gracia. Cuando yo veo el Antiguo Testamento, me doy cuenta que todo es por gracia. Nada tiene que ver con la ley. La ley es nuestro ayo. La ley nos pone como un espejo a decirnos, miren, no pueden hacer esto, pero ustedes no tienen capacidad. La ley lo que nos dice a nosotros, cuán mal estamos en cuanto a la función del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel es escogido con la intención de ser un ejemplo para las naciones. Y luego Israel mismo dice, nosotros queremos un rey como el mundo. Ahí estamos nosotros presos. Queremos un rey como el mundo. Y querer un rey como el mundo significa tener todos los códigos y todas las esferas de maldad que el mundo opera. Y automáticamente dejaron la teocracia para entrar en una gobernabilidad humanista que lo llevó a ellos al deterioro. Y observa tú entonces qué pasa. Israel era una nación que tenía una teocracia donde Dios es el centro de todas las decisiones, y al final se convirtió en una religión, la religión judaica. El judaísmo es el resultado de una falla en el propósito de una nación que debió de ser luz para el mundo. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia evangélica? ¿Qué pasó con el pueblo redimido de Cristo? Que el pueblo redimido de Cristo, en vez de ser la sal y la luz de la tierra, se convirtió también en una religión, la religión evangélica. Wow. Y automáticamente volvimos a fracasar en ese sentido. Y ahora somos un cuerpo de religiosos tratando de defender una fe que no hemos entendido. El mundo nos lleva más de 50 años de avance y por eso creen que nosotros somos ignorantes.
y nos mira simplemente desde arriba como personas, como peones que pueden usarnos y hacer lo que quieren con nosotros. Nos están manipulando, nos educan y nos introducen lo que ellos quieren, nos enseñan lo que ellos quieren que aprendamos, nos controlan las esferas en todos los aspectos de la vida y nosotros estamos debajo y ellos burlándose diciendo, estos son los que dicen que tienen al Dios vivo, pero son ignorantes de lo que nosotros hacemos. En esa posición nosotros tenemos que levantarnos. Solamente en Cristo se puede restaurar la identidad y la posición gloriosa de ser llamado hijo de Dios y levantarnos por encima del estándar de la tierra para decirle a esos poderosos que aunque ellos creen que tienen el control, ya Cristo tiene una fecha de caducidad para ellos. Tremendo. Y nosotros reinaremos con Él. Amén. Y esta parte gloriosa nos levanta con una esperanza viva, no una esperanza que está basada en promesas humanas, sino una esperanza que está basada en Dios y en la obra que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario. Tremendo, pastor, tremendo. Hay una parte y es cuando los discípulos le dicen a Jesús en una ocasión que hay alguien que está predicando en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen, se lo prohibimos. Y el Señor le dice, no se lo prohíban. Nadie que hable de mí puede estar en mi contra. Entonces, podemos ver que ahí todavía ellos no habían aterrizado en lo que era la identidad, los discípulos, ¿verdad? Y luego del día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, entonces los ahí, principales. Ahí ya ellos aterrizan perfectamente en lo que es la identidad. Sí, y nosotros tenemos un problema cuando nos acercamos a los evangelios, porque nos acercamos al evangelio y estamos interpretando las cosas de manera incorrecta. Los evangelios fueron escritos 50 años después de que la iglesia ya existiera. Y tenemos que verlo desde esa perspectiva. No podemos verlo como si estuviera ocurriendo el evento en el momento. Los que escribieron estos evangelios se ocuparon de buscar todas las informaciones y su propia vivencia. Y por eso Lucas es tan preciso. Porque Lucas es un historiador, pero también médico de profesión. Y Lucas se dedica a escribir el evangelio de Lucas. Y él dice que ciertísimamente se ocupó de indagar por todos los lugares, a todas las personas, para encontrar las precisiones de la información. Pero también escribe el libro de los Hechos. Así que Lucas escribe el libro de los Hechos para hablar de la historia del nacimiento de la iglesia y su desarrollo. Por eso los primeros capítulos de Lucas, de Hechos, Lucas no aparece incluyéndose hasta después del capítulo 17 en adelante, porque él se introduce por causa de que Pablo fue quien llevó a Lucas realmente al pie de Cristo. Observe qué interesante. Cuando estamos mirando el evangelio decimos ¿cuántos evangelios hay? ¿Y quiénes de ellos son los apóstoles? Entonces decimos Lucas, Mateo, Marcos y Juan. No son apóstoles todos. Marcos y Lucas no eran apóstoles, Marcos y Lucas eran discípulos. Amén. Entonces esas son cosas que a veces no la entendemos. Gente predicando, diciendo, y ahí estaba Lucas, de los discípulos del Señor. Sí, pero no es así. Bueno, la identidad antes y después, ya restaurados y definidos. Concluimos, pastor, ya tenemos 2 minutos para concluir. Bien, creo que en la mente de Dios está el conformar a su pueblo. Dios siempre se ha anticipado a las cosas. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Así que en medio de todo, Dios te escogió y te escogió para bendecirte. Te escogió para que te conviertas en ese hijo maduro. Recuérdate que la palabra habla de varios tipos de hijos. Esos hijos que nacen, aquel que necesita leche y no alimento sólido, es un bebé espiritual. Pero nosotros necesitamos levantar a estos hijos maduros que representen el reino de Dios en la tierra, que se paren dentro de la esfera de poder y autoridad en el nombre de Cristo para representarlo a Él con sus actos. Así que necesitamos ver que Dios tiene control y seguirá siempre teniendo control, y todo lo que está pasando en la tierra ya fue descrito por Él. Así que no tengamos temor, no tengamos preocupación. Nosotros no estamos llamados a preocuparnos, estamos llamados a ocuparnos. Los hijos de Dios se ocupan porque saben que su Padre tiene todo resuelto. Amén. Así que adelante, firme en Cristo, y volvámonos a Él, porque este es el único que puede sostener nuestras vidas. Excelente, gracias Pastor Sixto Castillo por estar acompañándonos y trayendo bastante luz en torno a este tema glorioso, bastante edificados, y yo sé que toda la audiencia ha sido edificada en el día de hoy, y ese es el propósito del programa, que la gente sea
edificada. Así que nosotros vamos a continuar el sábado siguiente con este tema, crisis de identidad. Vamos a tener una psicóloga, Indira, que va a estar con nosotros. Indira Lovera va a estar acompañándonos el próximo sábado. Por hoy nosotros cerramos la ventana del saber. Agradecemos la fina gentileza de su sintonía. Será hasta el próximo sábado, donde se abrirá nuevamente la ventana del saber. Nota: las expresiones emitidas en el pasado programa no representan necesariamente la opinión de Grupo Aire. Somos la emisora que te da más música, más alegría. Desde Puerto Plata hasta Punta Cana, todos saben cuál es la emisora de todos. 92.9 FM Santo Domingo, 96.7 Cibao. Pura vida, sin límites. En Baleira Hogar nos gusta que combines la elegancia con lo moderno y lo vanguardista con lo casual. Por eso te ofrecemos adornos de última y artículos de decoración que le darán ese toque a tus espacios que tanto quieres, con un estilo único. Y para tu celebración tenemos todos los artículos que necesitas para que hagas de tus cumpleaños y hora loca los momentos más alegres y divertidos. Todo esto lo encuentras a precios buenísimos. Baleira Hogar. Estamos ubicados en la carretera Luperón, Gurabo, kilómetro 6, frente a la zona franca. Teléfono 809-736-3738. Baleira Hogar te hace feliz. Embutido La Ganadera, en mi casa es que compro yo. Comer bueno significa comer con calidad. Por eso en